www.globovisión.com y también en la cuenta oficial del Banco Central de Venezuela. Son las 7:26, ahora sí. Vamos a iniciar conversación con el concejal del municipio Santiago Mariño, Sergio Sánchez. Concejal ahora independiente, pues se materializó su expulsión del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sí, efectivamente. Estoy ahorita independiente. Hicimos toda nuestra defensa en la Dirección Nacional del partido, en el Comité Disciplinario del partido, pero bueno, lamentablemente, y debo decirlo así, no fueron considerados nuestros elementos, nuestras pruebas, y bueno, decidieron la expulsión de 2 concejales del PSUV y ahora estamos como independientes. Partiendo de su caso, concejal, ¿se puede tomar quizás como que en el Partido Socialista Unido de Venezuela, o el partido de gobierno en este caso, no se acepta la autocrítica o las denuncias de corrupción? Mira, eso depende del nivel, a quién se le haga la crítica y en qué espacio se haga. Yo creo que el Partido Socialista Unido de Venezuela en este momento es muy complicado hacer críticas internas. Y lo digo con toda la propiedad. Yo transité todo el camino con pruebas, con elementos para que se realizara y lamentablemente no se nos escuchó ni a nosotros ni a cientos de personas que en este caso en el municipio de Santiago Mariño hemos presentado las irregularidades que se vienen desarrollando en lo interno del partido. Yo creo que hay gente dentro del partido, incluso en la dirección nacional, que están conscientes de esta situación y que están pugnando porque esto cambie. Pero también hay una cantidad de intereses que impiden que esto ocurra. Y yo creo que el problema central es que el partido se subordinó a la burocracia del Estado, especialmente alcaldes, gobernadores en muchas partes del país, y luego cuando tú vas a hacer una crítica no estás criticando al gobernador solamente, sino que estás criticando al jefe del partido, no estás criticando al alcalde, sino estás criticando al jefe municipal del partido, y ahí se confunden los roles. O sea, el partido en todas partes del mundo debe controlar a los funcionarios que ponga. Por lo tanto, esos funcionarios deben estar subordinados al partido. Aquí ocurre lo contrario. Además, esto es una crítica que tengo yo varios años haciendo. Si algo debemos nosotros corregir es separar el partido de la gestión de gobierno para que el partido controle y regule a los funcionarios que ponen ese cargo. Eso lamentablemente no está ocurriendo. Yo sé que este debate se está haciendo dentro del partido. Yo creo que al interno del polo patriótico también tiene que hacerse porque un proceso, si no tiene capacidad de autocriticarse, el error va a seguir incrementándose y va a llevar caos pues del sistema. Usted acaba de nombrar el Gran Polo Patriótico y en este contexto de devalidación de los partidos que en teoría debería empezar este sábado, han habido posiciones del PPT, del Partido Comunista de Venezuela, que han criticado esta medida y sobre todo han denunciado que hay imposición del Partido Socialista Unido de Venezuela para una suerte de estrategias políticas que se tienen que implementar. ¿Cuál es el escenario que usted evalúa como concejal tomando en cuenta este escenario y tomando en cuenta además que esto ha retrasado unas elecciones que debieron realizarse ya? Bueno, nosotros, uno de los motivos por los cuales apoyamos al presidente Hugo Chávez fue porque aquí vivimos un bipartidismo y en esa época, es decir, o eras de AD o eras de COPEI para poder hacer tus planteamientos, tu propuesta y acceder al poder. Yo creo que nosotros no podemos retroceder en esa evolución que tuvimos. Es decir, el tema de la democracia, y más allá de la democracia como apellido, participativa y protagónica es un elemento central del chavismo. O sea, yo como chavista reivindico la democracia y por lo tanto estoy en desacuerdo con las normas que puso el CNE para apoyar, para obligar a los partidos pequeños a que se legalicen. Yo creo que eso es un error táctico, es un error conceptual y además es un error que desvirtúa el programa central y medular de la esencia del chavismo, que no va a generar muchos conflictos internos. Yo creo ¿Se está perdiendo ese legado? En ese sentido, sí, ahí con esa propuesta que está haciendo el CNE, por supuesto. Es decir, ¿por qué nosotros somos chavistas? Yo diría la inmensa mayoría de los venezolanos, incluyendo muchos opositores. Bueno, porque estamos de acuerdo con la educación gratuita, estamos de acuerdo que todos podamos tener acceso a la educación, a la salud, que los campesinos tengan su tierra, que este sea un país soberano, que no haya corrupción, que sea un país eficiente, una potencia. ¿Quién puede estar en desacuerdo con eso? Con eso estamos de acuerdo el 90% de los venezolanos, pero no estamos de acuerdo con el bipartidismo. No estamos de acuerdo con las imposiciones, no estamos de acuerdo con la corrupción, no estamos de acuerdo con la ineficiencia. Ahora, que hagamos esta crítica no significa que estamos con la oposición, que es un poco el dilema que te colocan cuando tú haces críticas. Si haces crítica eres opositor, o si señalas, o traidor. Y si señalas algo bueno, entonces el gobierno eres un gobiernero. ¿Por qué nosotros tenemos que estar y aceptar ese chantaje en blanco y negro de las cosas? Eso no es así. Nosotros podemos resaltar cosas que está haciendo bien el gobierno y sobre todo que hizo muy bien el gobierno del presidente Chávez. Programas reivindicables del gobierno de Chávez, como por ejemplo
la alfabetización que se hizo en el país, entre otras cosas, pero también hay que señalar cosas que no se han hecho bien y cosas que hay que corregir. Y eso no nos coloca a nosotros como traidores, nos coloca como revolucionarios en una postura crítica y observadora de la realidad. Y yo creo que ese es el papel de todo revolucionario honesto y que realmente sea chavista, señalar dónde están los errores de la manera más fraterna posible. Hace poco más de 6 meses usted nos acompañó en este mismo espacio, aquí en Primera Página, y estaba iniciando lo que en un momento se planteó como una solución coyuntural, que era el tema de los CLAP. Ayer hubo anuncios del presidente Nicolás Maduro, entre otras cosas, pues que hay que tener el carnet de la patria para poder cancelar este beneficio, que se tiene como meta que llegue a 6 millones de hogares. ¿Qué pasa con el resto y por qué no implementar políticas que regulen y que el venezolano pueda volver al supermercado a comprar lo que quiera cuando quiera y no depender de una bolsa de comida que además llega nada más al 25% de la población? Sí, bueno, fíjate, yo creo que el presidente Chávez da la respuesta a eso. En el golpe de timón el presidente Chávez dijo, y yo creo que hay que escucharlo, esta es una revolución democrática, por lo tanto debemos convencer en vez de imponer. La máxima expresión de la lucha de clase hasta ahora en Venezuela son las elecciones. Nosotros no estamos resolviendo esto a tiros, como en Colombia o como en Cuba, como en otras partes, es por la vía electoral. Si eso es así, para mantenerse en el poder, esta revolución requiere a la mayoría de los venezolanos. Una revolución no se hace de una minoría imponiendo a la mayoría su verdad. Eso no es así. La revolución, lo central para nosotros es la conciencia de la gente. Entonces no puede ser por la vía de la coerción que nosotros vamos a lograr que nos aplaudan. Nosotros debemos reconocer los errores que se están cometiendo y debemos volver a ganarnos a esa gran mayoría. Eso exige un cambio en la estética. ¿Esa mayoría se ha perdido? Claro, en este momento la mayoría no está apoyando al gobierno. Es una realidad y lo dice el gobierno. Incluso Elías Agüe en una reunión con el partido lo mencionó. Eso es algo público. O sea, ahorita el gobierno no goza del apoyo de la mayoría electoralmente hablando. Pero el proyecto de Chávez sí goza del apoyo de la mayoría y ahí hay una distinción. ¿Qué es el proyecto de Chávez? Es lo que te decía, la gratuidad de la educación, que todo el mundo tenga acceso a la salud, etcétera. Pero el gobierno se ha distanciado de este proyecto, o por lo menos así lo percibe la gente. El gobierno y la revolución bolivariana tienen que volver a ganarse esa mayoría, y esa mayoría se gana hablando con ellos, reconociendo errores, corrigiendo cosas en donde se hayan cometido errores. Por lo tanto, cualquier política, no solamente este tema de los carnets, sino cualquier política que sectorice, que fragmente, que divide y que polarice en este momento, a mi entender, no le conviene al gobierno. Porque si tú estás en una relación de 70%, 30%, polariza. Pero si tú estás en una relación de desventaja electoralmente, tú no puedes polarizar. Tú estás obligado a conciliar, a encontrarte, a reconocer errores. Y ahí es donde yo creo que el gobierno no se ha dado cuenta de que estamos en una situación defensiva. Y esto es algo además que yo he venido conversando con camaradas revolucionarios, no solamente el PSUV, de varios partidos. Si nosotros tuviésemos una situación ofensiva, y mucho más con la situación económica, bueno, tenemos un barril a $150, vamos a pasar al proceso, a la etapa superior del socialismo, vamos a expropiar, vamos a desarrollar, comprar tecnología, pero eso no es la situación. Nosotros estamos en una situación defensiva, un barril en $46. Tenemos algo que poco se habla, pero PDVSA viene bajando la producción. Nosotros estábamos en diciembre de 2015 en 2.800.000 barriles. Ahorita, en diciembre de 2016, bajamos a 2.300.000 barriles. Ahorita estamos un poco por encima de los 2 millones. Ya no solamente que el precio del barril bajó, sino también que estamos produciendo menos. Eso nos coloca en una situación de mucha fragilidad económica. PDVSA ahorita tiene dificultades para hacer los mantenimientos preventivo, predictivo y correctivo en la industria petrolera. Se ha disparado la siniestrabilidad en la industria petrolera, los problemas de corrosión. Tenemos una deuda operativa extraordinariamente grande que oscila casi por los 100.000 millones de dólares en industria petrolera. En esa situación, coloca al gobierno en una posición defensiva que nos obliga a desarrollar el aparato productivo, a desarrollar el campo, pero el gobierno no tiene los recursos para hacerlo. Entonces necesitamos tener un poco más de creatividad para poder activar el aparato productivo y sobre todo el tema alimentario y agroalimentario. Del cual vamos a hablar al regreso de la pausa comercial, sobre todo porque se sigue denunciando por parte precisamente de quienes trabajan en el campo de nuestro país que los precios no son los más correctos, que no se incentiva precisamente al productor, sino que se sigue importando alimentos, lo que obviamente pues perjudica a los campos venezolanos. Estamos conversando con el concejal del municipio de Santiago Mariño, del estado de Aragua, Sergio Sánchez. Toda la participación que quiera, todo lo que quiera preguntar, @Primera Página. ¿Tiene cuenta en Twitter, concejal? @Sergio Turmero. Allí la tienen, ya venimos con más.